Él es Máster Miguel Antonio Ávila Mora. Él es técnico en agrimensura, ingeniero en administración de tierras, es especialista en sistemas de información geográfica, tiene una maestría en geomática, es investigador ya por más de 8 años de experiencia, es docente universitario y cofundador de la iniciativa Consultor Toposil. Así que le damos la cordial bienvenida a Miguel. Gracias, Miguel, por estar aquí con nosotros. Y vamos a dar inicio. Al finalizar esta charla, pues vamos a tener un tiempo de preguntas donde ustedes van a poder aclarar todas esas dudas que tengan acerca de la charla que vamos a tener hoy. Así que te damos la cordial bienvenida, Miguel. Gracias, Mónica. ¿Qué tal, chicos? Buenas tardes. Voy a iniciar presentándoles mi diapositiva que tengo preparada hoy para que platiquemos un poco del uso de las tecnologías para la gestión de los sistemas agroforestales y las plantaciones forestales. Básicamente, vamos a platicar un poco de lo que es la agricultura de precisión. Ok, creo que ya se ve mi pantalla. Creo que sí. Si alguien me puede confirmar que ya se ve, o Mónica. Ya se ve. Gracias. A la persona que habló ahí, gracias por el apoyo. Bueno, entonces, básicamente ya Mónica mencionó mi nombre. Yo soy máster en ciencias, me llamo Miguel Ávila. Pueden llamarme Miguel Ávila si quieren llamarme de esa manera. No tengo ningún inconveniente con eso. Yo trabajo actualmente en la Universidad de San Carlos de Guatemala. Soy docente en el máster en geomática. Geomática es una ciencia que básicamente comprende toda esta nueva manera virtual o digital de representar el mundo real o poder ver nuestro mundo real a través de un ordenador para poder tomar decisiones, ¿no? Vamos a platicar un poco de ese tema también, porque básicamente la agricultura de precisión viene a ser un componente de la geomática, pero aplicado propiamente a lo que es agricultura, ¿no? Hay diferentes tipos de aplicaciones cuando hablamos de la geomática, ¿no? Y también trabajo como consultor con una colega que es bióloga. Iniciamos un proyecto a nivel pues, nacional que busca trabajar de manera multidisciplinaria basados en los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible. No sé si ustedes los conocerán, pero básicamente son unos objetivos planteados a nivel global, firmado por 183 países, si no estoy mal, que nos da ciertos lineamientos para tener un desarrollo que sea más acorde y vele por la protección del medio ambiente, ¿no? Entonces, básicamente buscamos eso y trabajamos de la mano pues con muchos otros profesionales en proyectos que básicamente a nivel nacional o internacional que permitan pues generar información para tomar mejores decisiones al momento de plantear ciertas políticas o ciertos trabajos de este tipo. Ok, entonces antes de iniciar, yo quiero saber ustedes pues, cómo están. Le vamos a hacer una dinámica. Básicamente, como les digo, el tema va a tratar, o yo voy a tratar de explicarles para que ustedes entiendan la importancia de la agricultura de precisión. Yo lo que quiero que se lleven hoy de esta charla es eso, que ustedes sepan qué es la agricultura de precisión, qué pueden hacer con ella, hasta dónde pueden llegar, que depende de sus ideas, hasta donde sus ideas si lleguen, ese va a ser el límite de lo que ustedes van a poder hacer con agricultura de precisión. Ok, entonces quiero que ahorita inicialmente, yo les voy a pegar aquí en el chat un link que es un Mentimeter en el que quiero que en una palabra, ojalá funcione, en una palabra me describan, cuando ustedes escuchan la palabra agricultura de precisión, ¿en qué piensan? ¿Qué se les viene de primero? Entonces pongamos en esa, ya les pegué el link, vamos poniendo ahí, ustedes, agricultura de precisión, ¿qué piensan? ¿Qué les viene a la mente? En una sola palabra, vamos a ver qué comparten. Aquí creo que ven la pantallita ahí está, tecnologías, me aparece yo por acá. Ok, tecnologías. Sí, las palabras son repetidas, creo que solo aparecen una vez. Entonces veamos, ¿qué más?
Bien, ya deja poner más palabras. Mire, entonces aquí tenemos a alguien más que puso uso de tecnología. Entonces pueden poner más de una palabra. Innovación, muy bien, innovación. Qué más ideas entran por aquí? Vamos a ver. Habemos varias personas conectadas. Habemos 28. Vamos a ver, solo han aparecido aquí 3. Exactitud, el futuro, muy bien. Exactitud. Calidad de vida, muy bien. Agricultura moderna, excelente también, muy bien. Vamos a ver, por ahí cayó mejoramiento, excelente. Tenemos por acá también una herramienta. Producción, también, la producción va a ser importante, vaya de la mano. Ok, ahí estamos. Ahí siguen entrando, excelente. Eficiencia, muy bien, eficiencia también. Ok. Tomemos una breve radiografía de esta nube de palabras que ustedes mismos han formado, ¿no? Cuando hablamos cuando tocamos el tema de agricultura de precisión, ustedes, si no estoy mal, no tengo bien el conocimiento de qué carrera es la que están estudiando. Si alguien me puede decir, estamos estudiando somos de tal carrera, eso me ayudaría mucho. Pero básicamente aquí tenemos pues avances hacia el futuro, o sea, tenemos gente que está pensando a futuro, tenemos gente que está pensando en la mejora de la producción, gente que nos habla de la tecnología, de utilizar nuevas herramientas, gente que nos habla también de lo que es la calidad de vida, agricultura moderna, reducción de gastos. Entonces vamos a ver, todas estas palabras que están por aquí están ligadas, todas están estrechamente ligadas a lo que vamos a aprender el día de hoy. Entonces, ya entrando un poco en materia permítanme un segundo, solo voy a iniciar aquí un cronómetro para que no nos pasemos del tiempo. Ok, entonces vamos, para que podamos entender la necesidad o la importancia de la agricultura de precisión, tenemos que entender un poquito sus raíces, ¿no? De dónde viene, cómo surge, por qué llegamos a la agricultura de precisión, cómo llegamos ahí. Porque si bien muchos hablan de agricultura de precisión, muy poca gente la aplica en realidad. ¿Ok? Todos hoy en día, sobre todo ustedes que son jóvenes, el tema de la agricultura de precisión o todo lo que tiene que ver con tecnología, pues les llama la atención, quieren probarlo, quieren implementarlo y quieren hacer uso de todas esas tecnologías. Pero existe una brecha entre que tenemos que romper, entre socialmente no se utilizan y no se explotan las tecnologías como se debería. Existe una brecha en países como el nuestro o en Latinoamérica en el que no se hace uso correcto o no se aprovecha el uso de las tecnologías de una manera que puede ser más sostenible o que puede generar un mejor desarrollo, ¿no? Entonces tenemos esa brecha, una brecha que podemos asociarlo a lo generacional, que podemos asociarlo al desconocimiento. Pueden haber diferentes aristas que nos digan por qué eso ocurre, ¿no? Pero entendamos, si entendemos bien los fundamentos del por qué esto surge, por qué esto es útil, por qué puede ser necesario, vamos a entender, si entendemos las bases, vamos a entender cómo aplicarlo, qué uso podemos darle para todas estas palabras que ustedes mostraron, para el desarrollo, para implementar nuevas tecnologías, para ir hacia el futuro y dar ese paso. Entonces, la idea que yo quiero que se lleven hoy es eso, que podamos entender de dónde viene todo esto. Entonces, por eso vamos a tratar estos temas que vemos acá. Vamos a hablar de topografía, vamos a hablar de la informática, vamos a hablar de los satélites, vamos a hablar del GPS, de los SIG, de los sensores remotos, de los drones, y vamos a caer hasta ese punto a la agricultura de precisión. ¿Por qué? Porque todos estos primeros conceptos antes de agricultura de precisión son los que nos llevan a conocer y poder aplicar esta tecnología. ¿Ok? Y luego, ya como agricultura de precisión, conociendo todos sus fundamentos, pues podemos aplicarlo a plantaciones forestales y podemos aplicarlo a sistemas agroforestales de manera específica. ¿Ok? Muy bien, entonces primero vamos a dar un poco de lo que es la topografía, ¿no? Si alguien tiene en algún momento una pregunta, una intervención que quiera hacer, que sea muy breve,
podemos tratarla, ¿ok? Vamos a dar ese espacio. O también si es algo ya que alguien quiere dejarlo para el final, que es una discusión pues, más larga o algo así, podemos también dejarlo para el final. Si es algo corto, podemos interrumpir. Entonces, veamos qué dice. Quise buscar términos muy comunes, no quise meterme a términos muy técnicos, entonces tomé algunos conceptos de la Real Academia Española como fundamento, y básicamente la topografía es una técnica para describir y delinear detalladamente la superficie de un terreno, ¿no? Básicamente, la topografía es una ciencia antigua, existe desde la época muy antigua, los egipcios, y todas estas civilizaciones antiguas hacían uso de la topografía para medir sus terrenos, ¿no? Para saber dónde vivían, para organizarse, tenían cierto catastro, por así decir, sabían que tal persona era propietario de un terreno de tanto por tanto, ¿me entienden? Tenían todo ese tipo de información. O sea, es una ciencia que ha existido siempre, ha sido parte de la topografía, parte del ser humano, ¿no? Poder conocer su entorno. Y lo que hacemos, pues, a través de la topografía es que dibujamos básicamente en papel, lo hacíamos antes, dibujábamos la realidad a nuestro alrededor, ¿no? Y podíamos asignar diferentes iconos, porque no, si bien podemos pensar en dibujar, es dibujar algo muy detallado, algo muy artístico, una obra de arte, no, hablamos de un dibujo más técnico en el cual, bueno, mi casa va a ser un rectángulo, las zonas de plantación van a ser los cuadros que están allá, y cabal, vamos a representarlos con una figura cuadrada, no vamos a dibujar las plantas y las hojitas, no, vamos a utilizar estas figuras más simples para representar nuestra realidad. Una línea va a ser un camino, por ejemplo, allá tenemos un molino, entonces vamos a tomar ese dato como un punto y eso le llamamos topografía, ir representando esa realidad, ir dibujándola esa realidad. Anteriormente se hacía pues de manera análoga con hojas de papel, con equipos como los que vemos en la fotografía, teodolitos. Luego aparecieron pues las tecnologías digitales y aparecieron las estaciones totales, por ejemplo. Hoy en día se utilizan los drones también, que podemos generar topografía de alto nivel o de alta precisión. Entonces, digamos, han salido nuevas tecnologías, pero que las utilizamos para dibujar nuestra realidad, ¿no? Hacer cartografía, poder representar todos estos objetos de la realidad en un formato, en una manera que sea más fácil de entender. Y generalmente para hacer eso utilizamos una escala, ¿no? Porque no podemos verlo en la escala real, sería muy grande, entonces, digamos, no tendríamos la capacidad de analizarlo. Lo que queremos es ver el espacio, conocer nuestro entorno. Entonces, ¿qué hacemos cuando hablamos de escala? Básicamente decimos que una unidad, por ejemplo, 1 centímetro, va a representarme 10 metros de la realidad, ¿ok? Entonces yo puedo decir que una línea que mide 100 metros ahora, que estoy haciendo una carretera, en mi hoja o en mi dibujo únicamente va a ser una línea de 10 centímetros. Y así voy a poder representar todos los objetos demás que existen, los árboles, las casas, los diseños de agua, por ejemplo, voy a poder representar todos estos elementos a una escala, ¿no? Vamos a poder reducir su tamaño que representan la realidad de un espacio, básicamente, ¿no? Entonces eso es parte de la topografía, parte de lo que hemos hecho. Y hemos utilizado diferentes técnicas a través del tiempo para poder representar la realidad de nuestro entorno a través de esta ciencia, ¿no? Y lo que buscamos precisamente es poder medir. Lo que hacemos es medir sobre esa topografía. ¿Y qué podemos medir sobre la topografía? Pues podemos medir localizaciones. Cuando hablamos de localizaciones, hablamos de coordenadas X, Y, Z. Y cuando hablamos básicamente de medir distancias o poder calcular áreas o longitudes o perímetros, entonces podemos calcular, por ejemplo, el área de producción de tal cultivo o las alturas, o poder capturar información a través de localizaciones que me digan las alturas de un árbol o todo ese tipo de datos, ¿no? Entonces vamos a poder conocer qué elementos hay y vamos a poder conocer sus características también. Eso nos va a permitir conocer todo esto, tener todos estos datos, nos va a permitir planificar de una mejor manera. Y si yo puedo planificar de una mejor manera, voy a poder tomar mejores decisiones. Y si yo tomo mejores decisiones, ¿dónde se va a ver representado esta mejora continua? Pues en el costo y el beneficio, ¿no? Yo voy a reducir costos y voy a tener un mayor beneficio. ¿Ok? Vean aquí cómo ya hemos tocado algunas de las palabras que ustedes mismos dejaron en el juego anterior, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, la topografía. Veamos dos escenarios.
Del lado izquierdo tenemos una ciudad. Generalmente como seres humanos, si yo estoy parado en la ventana de otro edificio, lo que alcanzo a ver es eso, ¿no? Y puedo seguir viendo el paisaje por allá, pero veo esa visión horizontal. Es difícil calcular una distancia, es difícil saber qué tan profundo puede estar el suelo de este edificio de por acá, o todo esto, digamos. Es mucho más fácil, veamos, si pasamos esto a un mapa topográfico, veamos cómo se ve, veamos cómo se vuelve más fácil, ya está escalado, ya lo podemos ver un paisaje completo de toda la ciudad, sabemos dónde está la autopista principal, sabemos que detrás de la autopista tenemos una serie de montañas, aquí tenemos algunas colonias cerca de esas montañas que, por ejemplo, podemos decir que pueden estar en riesgo porque están cerca de una zona con mucha pendiente. Y aquí tenemos, pues, por ejemplo, una zona que puede ser la zona de producción, la zona de donde está todo lo laboral, que se presenta con un color verde. Los amarillos pueden ser industrias y podemos decir que todo aquí lo cafecitos son zonas de vivienda. Entonces, entienden, podemos ir haciendo intuiciones y podemos ir conociendo mejor nuestro paisaje. Por ejemplo, si aquí detrás o en medio de estos edificios hay un río, por ejemplo, yo no puedo saber si hay un río desde aquí. Pero, por ejemplo, si yo veo un mapa, supongamos que esto no es un río, no es una carretera, sino que es un río, yo podría ver, por ejemplo, bueno, acá hay un río, pero acá no lo veo, ¿no? Entonces, ¿me entienden? Puedo yo tener una mejor perspectiva cuando puedo analizar el paisaje, ¿no? Y es precisamente lo que la topografía hace, ¿no? Por ejemplo, cuando uno va a comprar o quiere ir a comprar un terreno o a alguna colonia o algo así, pues que vemos un mapa que nos muestra las parcelas, cómo están distribuidas, dónde están las áreas verdes, dónde están las áreas de recreación, dónde está esto. Entonces, ¿qué usamos? Usamos la topografía, ¿no? Básicamente representamos el espacio a través de esta técnica. Bueno, la topografía sufrió cambios a través del tiempo. Utilizamos esta ciencia tal y como habíamos platicado como seres humanos, la utilizamos todavía la seguimos utilizando, no ha dejado de existir. O sea, es una ciencia y todavía hoy por hoy es la ciencia que tiene mayor validez para su uso o mayor precisión o que cumple con los estándares de las leyes, por ejemplo, para poder utilizarla. Les digo esto porque, por ejemplo, a veces cuando uno aprende a utilizar drones, ve la calidad del producto que genera un dron, le hace sus correcciones y todo, quisiera que esa información, dice uno, es más precisa, tiene mucho mayor detalle que la topografía que se hace con una estación total o con un GPS, pero sin embargo, dentro de la legislación del país no existe una reforma que me diga a mí que el levantamiento topográfico con dron es válido para la inscripción de un terreno, por ejemplo. Entonces, como eso no existe, no puede ser aplicado, ¿ok? Entonces, digamos, hay que entender también un poco de las cosas, cómo funcionan también un poco en el país cuando queremos aplicarlo, ¿no? Pero básicamente, en los años 2000, pues, es el boom de la informática, ¿no? Aparecen muchas nuevas tecnologías, aparecen las computadoras, luego aparece la internet, luego aparecen los smartphones y hoy en día la tecnología se ha vuelto pues básicamente muy accesible, ¿no? Hablamos, por ejemplo, lo análogo saltó a lo digital, dejamos de usar papel en muchos aspectos y empezamos a utilizar los sistemas digitales, ¿no? Todavía yo en la época que crecí vi muy bien ese cambio de cómo la gente empezó a migrar en algunos casos a lo digital, en otros casos no, como otros todavía siguen utilizando lo análogo y no han dado el paso a lo digital. Entonces, digamos, he visto y he podido captar diferentes escenarios, ¿no? Y estoy seguro que todos ustedes, por la edad que tienen y en el momento en el que están, imagino que quieren dar ese paso, quieren que todos estemos trabajando de esa manera, ¿no? Entonces aparecen muchas nuevas formas de medición de los datos, aparece la mecatrónica también, por ejemplo, que son de las cosas últimas que han aparecido, que trata sobre ya la captura de datos, ya no a un alto costo. ¿A qué me refiero con esto? Muchas veces cuando queremos captar datos, por ejemplo, de la humedad del suelo, la humedad relativa, la evapotranspiración, temperatura, precipitación, tendemos a considerar que pueden ser dispositivos puramente que tienen un alto costo, ¿no? Y no es que no lo tengan, existen muchos equipos con un alto costo. Sin embargo, existen equipos tal vez menos sofisticados con los que podemos generar información que si bien no va a ser exacta,
sí nos va a ayudar para poder tener un mejor control de nuestros datos. Pero eso es, vamos, eso es todo un nuevo mundo en el cual yo puedo diseñar mis propios dispositivos para capturar, por ejemplo, la precipitación, para calcular la humedad que existe, y de ahí a calcular la radiación solar, por ejemplo, que hay en el día. Entonces hay diferentes dispositivos ahora que están de más acceso, ¿no? Que se pueden utilizar también para capturar ese tipo de información. Aparecen las bases de datos también con la informática, ya hablamos de procesamiento de datos masivo, el poder capturar las bases de datos. Antes no existían las bases de datos como tal, no habían bases de datos de máquinas de escribir, por ejemplo, o sea, no existía ese tipo de sistema de consultas, de yo almacené tantas propiedades de un elemento, puedo consultarlas, puedo guardarlas y almacenarlas en filas y columnas. Eso no existía más que en papel, ¿no? Uno guardaba pues, sus formularios y aparece pues con toda la informática ese nuevo mundo, ¿no? La llegada del Internet básicamente crea una nueva ventana de acceso, de transferencia de información y de tecnologías a nivel global, y aparece también lo que es el acceso al GPS ya como una tecnología de uso civil, ya no únicamente de uso militar, ¿no? Entonces ya nosotros como seres humanos, como seres humanos, ¿verdad? Como civiles podemos utilizar ya lo que son las tecnologías GPS. De hecho, nuestros dispositivos móviles tienen un GPS dentro del teléfono que seguramente han utilizado, se han utilizado alguna aplicación alguna vez, el Google Earth, o han utilizado el Waze, o han utilizado el Google Maps. Entonces, o han mandado su ubicación por WhatsApp, lo están haciendo a través del GPS de su dispositivo, y se han dado cuenta la mayoría que tiene muy buena precisión. Hablamos de una precisión de un error entre más o menos de 0 a 5 metros. Entonces, y entre mejor sea mi dispositivo, mejor GPS va a tener, porque se conecta a diferentes constelaciones. Bueno, ya existe todo un mundo de tecnología asociado a eso, ¿no? Pero básicamente podemos tener acceso a nuestra ubicación, a nuestra información GPS ahora, hoy por hoy, desde nuestro teléfono. Eso es lo que quiero que les quede claro, ¿no? Que su dispositivo móvil es un dispositivo con el que pueden capturar dónde están. Y bueno, se fortalecen las telecomunicaciones, ¿no? Y aparecen, por ejemplo, ya si seguimos hablando de planeación, aparecen ya, por ejemplo, este tipo de mapas, ¿no? Mapas en formatos CAD, por ejemplo, que es uno de los formatos más utilizado para el dibujo técnico digital. Por ejemplo, aquí tenemos una zona de árboles, las curvas de nivel con amarillo, los caminos, las vías de acceso, podemos tener el diseño de agua dibujado. Entonces ya pasamos de diferentes planos que teníamos ya empezamos a hablar, por ejemplo, de la sobreposición digital. Ya podemos tener todas estas capas juntas. Yo ya puedo decir, bueno, si todos estos dibujos de árboles están en un layer o una capa, yo puedo apagarlos y decir, bueno, ahora ya no se ven los árboles, o solo quiero ver la topografía porque quiero hacer mi diseño de agua para tener una captación de lluvia, o esta es la zona alta de la cuenca. Entonces, por ejemplo, aquí quiero hacer un manejo de tipo forestal para tener conservación de agua y evitar la erosión del suelo. Entonces, yo ya puedo, digamos, tener herramientas que más allá del papel, que eran tardadas, que tomaban mucho tiempo, yo ya tengo un proceso de mejora, ¿no? Ahora puedo utilizar los sistemas computacionales de la informática para trabajar este tipo de planeación de una manera pues que se hace más fácil, que puedo trabajarlo más rápido, y se va haciendo esa mejora, ¿no? Entonces tengo yo todo un levantamiento de tipo topográfico, ¿ok? Luego vamos a hablar también, para poder entender la agricultura de precisión, tenemos que conocer qué son los satélites. Los satélites, pues básicamente son satélites artificiales que basan sus principios en el satélite natural de la Luna, es decir, siguen o tienen órbitas a través o alrededor de nuestro planeta, es decir, están girando a cierta distancia, al igual como gira la Luna del planeta, para poder estar en una órbita, ¿no? Entonces, cada satélite cuando sale tiene una órbita a cierta distancia del planeta, y ahí hablamos de algunos principios de Albert Einstein para hablar de eso. Pues son básicamente datos físicos que permiten que estos dispositivos, como el que vemos en la foto, pues puedan estar orbitando alrededor del planeta, ¿no? Y hay diferentes tipos de satélite que tienen diferentes funciones. Hablamos de
satélites de telecomunicaciones, por ejemplo, que nos permiten comunicarnos hoy por hoy a nivel internacional. Hablamos de la internet, por ejemplo, transferencia de datos a través de las telecomunicaciones. Hay de navegación, que son los que se utilizan para el dispositivo GPS, por ejemplo, para saber dónde estamos, en qué parte del planeta estamos ubicados cada uno de nosotros. Tenemos meteorológicos también, es decir, que nos dan datos del clima, la temperatura, nos dan la precipitación, evapotranspiración, radiación solar, temperatura superficial, nos dan todo ese tipo de información. Y también hablamos, por ejemplo, de satélites que tienen telescopios espaciales, como por ejemplo el telescopio que recientemente fue lanzado, no recuerdo ahora el nombre, pero recientemente fue lanzado un telescopio con el que vamos a poder pues explorar el espacio profundo, ¿no? Entonces, básicamente esos son los satélites. Hay satélites que tienen órbitas que están girando alrededor del planeta, pero también hay otros que se llaman geoestacionarios, por ejemplo, que están a una distancia aproximada de 33,000 kilómetros de la Tierra en el espacio, y es curioso cómo estos satélites giran a la misma velocidad de la Tierra por la distancia en la que están, tienen la misma órbita de la Tierra, y básicamente pareciera como que el satélite nunca se moviera, ¿no? Como que siempre estuviera en el mismo lugar porque gira igual que la Tierra. Entonces, por ejemplo, los satélites de telecomunicaciones se utilizan de esa manera, es decir, que a la distancia en la que están pareciera que siempre están fijos, mientras que hay otros que están más cerca, por ejemplo, entonces su órbita es mucho más rápida por la gravedad, entonces podemos verlos, por ejemplo, la noche cuando pasan encima de nosotros, ¿no? Ok, entonces, por ejemplo, aquí está una representación de diferentes satélites. Tenemos una cantidad muy grande de satélites en el espacio hoy en día. Hay mucha información de acceso libre, de acceso pagado, que podemos utilizar. Y de hecho, hay información espacial que podemos utilizar, que vamos a ver más adelante, muy buena, sobre todo si estamos hablando de monitoreo de plantaciones forestales, que podemos utilizar de manera básicamente gratis para hacer este trabajo de agricultura de precisión o monitoreo de nuestras plantaciones forestales, ¿no? Y agroforestales también, me atrevería a decir. Bueno, entonces, vamos a hablar un poco del GPS, un poco ya pues más profundo. No sé si en realidad todos tienen bien la noción del GPS, pero básicamente el GPS es un sistema que nos permite conocer la posición de un objeto o de una persona gracias a la recepción de señales emitidas por una red del satélite. ¿Ok? Cuando hablamos de la ubicación, hablamos de la ubicación en el mundo, ¿ok? La ubicación que yo tengo, la ubicación que ustedes tienen en este momento es una ubicación única. Si ustedes dan un paso a la derecha o un paso a la izquierda o se mueven 1 centímetro, su ubicación ya no va a ser la misma. Va a variar en milímetros, va a variar en milímetros hacia cualquier lugar que ustedes vayan adelante, atrás, enfrente. Y así, si me voy más lejos, pues va a variar en metros o va a variar en minutos. Si utilizamos otros tipos de sistemas, para allá hablamos de ejemplo de los sistemas GPS, cuando vemos datos como por ejemplo una coordenada 90 grados, 15 minutos, 45.6 segundos. Entonces esos son tipos de lecturas para poder utilizar el sistema de posicionamiento global, que básicamente lo que nos está diciendo este GPS es que el mundo entero en su forma circular diseñamos como humanos un plano cartesiano tridimensional en el cual podemos ubicarnos y saber con exactitud en qué parte del planeta estamos. Si yo te digo, estas son mis coordenadas, ya las meto en este sistema, me va a decir, bueno, yo estoy en Guatemala, yo estoy en Huehuetenango, yo estoy en Chiquimula, yo estoy en Petén, entonces yo puedo saber exactamente dónde están, como cuando hacen en las películas que van a triangular a alguien y te aparece un triangulito, básicamente lo hacen a través de eso porque tenemos un GPS, como les dije, en nuestro teléfono, ¿no? Entonces, digamos, y la precisión, ustedes, como digo, si ustedes han utilizado el GPS, se han dado cuenta que es una precisión muy buena, ¿no? Y bueno, también existen sistemas asociados al GPS que se llaman proyecciones de datos, que básicamente son sistemas que el GPS me da únicamente localización, es saber dónde estoy, mientras que un sistema proyectado del GPS se mide ya en unidades métricas, entonces yo ya puedo, por ejemplo, medir qué distancia hay de un punto a otro,
cuál es el área de un polígono, cuál es la longitud, por ejemplo, de un canal de agua. Entonces yo puedo ya hacer este tipo de cálculos, ¿no? Ahí ya hablamos entonces de nuevo de la topografía, ¿no? O sea, yo ya puedo utilizar estos sistemas de posicionamiento global para saber en dónde estoy y a través de ellos puedo hacer mediciones. Entonces aplico la topografía con GPS, es decir, yo todo lo que he medido ahora, si lo comparto con las demás personas, van a saber en qué parte del mundo está ubicado lo que yo tengo, cómo está mi bosque, cómo está mis cultivos, cómo está si tengo pues otro tipo, si cómo está el agua, por ejemplo, si tengo cuerpos de agua cerca para ver que no los esté contaminando. Y si yo sé cómo está esa información y conozco las coordenadas de mi área de trabajo, yo voy a poder también utilizar cuando veamos más adelante las imágenes satelitales o los sensores remotos, porque también son imágenes que utilizan el sistema GPS. Entonces vean cómo todo se hila, ¿no? Por eso quise armar la presentación de esta manera. Y bueno, el GPS, como les dije, me sirve como un navegador. Cuando hablamos de un navegador, si bien lo utilizamos para ubicarnos en un mapa como en el Waze o en el Google Earth, también podemos hacer transectos a través de un navegador. Es decir, yo puedo encender mi GPS y hacer un recorrido dentro de un bosque o entre una plantación forestal y llevar mi GPS encendido, y lo que va a hacer es dibujar una sucesión de puntos que se traduce como una línea en la cual yo voy a tener un registro de los lugares donde yo estuve a lo largo de mi recorrido. ¿Eso qué va a decir? Yo voy a poder saber en realidad cuánta distancia pude medir y qué área de esa distancia pude medir, qué zona, ¿no? Por ejemplo, entonces puedo hacer ese tipo de información y también puedo hacer mediciones, como ya mencioné, puedo medir áreas y puedo medir perímetros, ¿no? Generalmente se utilizaban estos dispositivos, como les digo, estos dispositivos, hoy por hoy el mismo GPS que tienen adentro es el mismo GPS que tiene un teléfono. Y bueno, como vemos aquí, ¿no? Y ya también las tablets, de hecho ya hoy por hoy Smart, todo lo que es Smart trae un GPS, hasta las televisiones, las refrigeradoras, las estufas, todo lo que media vez sea Smart trae un dispositivo GPS, porque ya ve, es la tendencia, ¿no? Ustedes mismos mencionaban, es el futuro, ¿no? Entonces, básicamente aquí gráficamente lo que vemos es que existe una serie de satélites alrededor del planeta que están orbitándolo, que lo que hacen es que a través de ciertos cálculos físicos nos pueden decir nuestra coordenada X, Y y Z en la que estamos ubicados en el planeta, ¿no? Bueno, ya con todos estos términos que hemos mencionado, no sé si alguien quiere tener alguna pregunta, quiere agregar algo o quieren que sigamos. Podemos hacer un espacio para una pregunta si alguien quiere agregar o decir algo. Si no, podemos continuar. Bueno, vamos a ver aquí. Los sistemas de información geográfica básicamente unen todo lo que hemos hablado. Hemos hablado de GPS, hemos hablado de informática, hemos hablado de topografía. Entonces, básicamente lo que es un sistema de información geográfica es una herramienta que nos permite tratar con datos espaciales y vamos a poder analizarlos y vamos a poder representar los datos de múltiples maneras. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, en un sistema de información geográfica vemos dos tipos de formatos de información. Tenemos una parte geográfica o una parte gráfica y tenemos una parte de base de datos, ¿no? Ya hablamos de las bases de datos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Generalmente, durante muchos años o en la historia, trabajamos con nuestros datos cuando salió la informática de esta manera, pues como cuando vemos un Excel y trabajamos con bases de datos para sacar nuestras gráficas de cuántos datos, de sacar frecuencia, de gráficas de barra y todo eso. Ok, pero ¿qué es lo nuevo o qué es lo nuevo que trae un sistema de información geográfica? Pues lo que puedo hacer es que ya no solo puedo ver mis datos en filas y columnas o gráficas, sino que también puedo visualizarlos de manera espacial. Entonces, por ejemplo, si yo digo Guatemala, se me iluminaría aquí, por ejemplo, bueno, este es Guatemala. San Marcos, bueno, este es San Marcos. Y yo puedo relacionar el dato, el dibujo, que puede ser un punto, una línea o un polígono, lo puedo relacionar con una base de datos. Entonces yo puedo saber, por ejemplo, un punto, por ejemplo, acá, como este gráfico de acá, yo puedo utilizar el punto, la línea y el polígono para una parcela. Puedo utilizar un polígono para identificar mi parcela. Vamos de cuenta un polígono que es rectangular.
Dentro de esta parcela, pues tengo una serie de datos, una serie de árboles. Por ejemplo, tengo aquí unos cercos vivos de árboles como parte de mi SAF. Tengo, pues aquí en medio, tengo un cultivo o un pastizal, depende que tengamos. Y también tengo pues un conducto o una, no recuerdo ahora cómo se llama, pero hacemos aquí unos caminos en los que podemos básicamente cosechar agua, ¿no? Se me fue ahora el nombre. Pero vean, usamos puntos para árboles, usamos puntos para representar cada uno de estos cultivos que sembramos, por ejemplo, que sea maíz, podemos decir. Y aquí tenemos el agua. Entonces, generalmente cuando tenemos datos de árboles, ¿qué datos nos interesa capturar de un árbol? Pues queremos saber su base de la copa, su troza, su tocón, sus raíces. Queremos capturar todo ese tipo de información. Entonces vamos a campo, llevamos unas boletas, llevamos un GPS y básicamente lo que podemos hacer es algo como esto, ¿no? Podemos capturar la información directamente ahora en sistemas a través del teléfono que directamente están conectados con los SIG y podemos capturar ese tipo de información en el cual a través de mi dispositivo móvil en un formulario que abro desde mi teléfono yo puedo capturar estos tipos de datos. Ya en un formulario muy sencillo como acá, la coordenada me la va a dar el mismo teléfono y yo en campo voy a meter esta información. Voy a capturar esta información. 2.35 metros de copa, la base de la copa 2.75 metros, el tronco 2 metros, 45, con 45, 0.45 metros. Entonces, digamos, voy a poder capturar esta información ya de una manera, como vimos anteriormente, así. Entonces, cada puntito va a tener toda la información en la fila de todos los datos que yo quiera capturar al momento que voy. Entonces yo voy a poder consultarlos, voy a poder saber qué tipo de árbol es cada uno de estos, en qué etapa de crecimiento está. Entonces yo ya puedo tener datos capturados de manera cualitativa, ¿no? Entonces voy a tener bases de datos y voy a poder capturar de esa manera a través de líneas, puntos y polígonos, voy a poder capturar toda la información que yo necesite para poder planificar de manera correcta mi plantación forestal o mi sistema silvopastoril o agroforestal, ¿no? Entonces yo voy a poder capturar, por ejemplo, si hay factores sociales involucrados, yo puedo capturar los datos de los factores sociales por la gente que está viviendo ahí. Por ejemplo, puedo saber cómo, puedo tomarles datos de ellos, de sus nombres, de su estado de salud cada cierto tiempo, o todo ese tipo de datos psicológicos de las personas. Yo puedo tomar ese tipo de información y puedo llevarla y representar a la persona a través de puntos, por ejemplo, para saber cómo está cada persona, o a través de su domicilio, por ejemplo, para saber todos estos datos. Puedo tomar datos de biodiversidad para saber qué nuevos animales hay, cuáles son sus zonas de distribución de estos nuevos animalitos que están llegando. Hablamos de aves como dispersoras o incluso insectos. Podemos capturar, por ejemplo, si nosotros vemos un insecto, podemos capturar una boletilla que me diga, bueno, este es un insecto de tal y ustedes sabrán pues qué función tiene cada insecto dentro de su sistema agroforestal o qué beneficios o qué desventajas. Por ejemplo, si hablamos de plagas, puedo capturar la información de las plagas, ¿ok? Ingeniería, por ejemplo, todos mis diseños que voy a utilizar para poder tener un mejor aprovechamiento de la topografía del terreno, puedo dibujar toda mi topografía, puedo capturar los usos de la tierra, es decir, dónde tengo mi zona donde está la vivienda, dónde está la zona forestal, dónde está la zona forestal de tal tipo, la zona de producción, la zona de conservación. Voy a poder yo generar estos usos del suelo también a través de polígonos y también voy a poder utilizar datos raster, que es lo que vamos a ver después, que me pueden dar, por ejemplo, condiciones ambientales, ¿no? Ahí hablamos de las temperaturas, las precipitaciones, la evapotranspiración, todo ese tipo de variables y lo importante o lo que me permiten los SIG, como vimos en los CAD anteriormente a través de la informática, es que yo puedo sobreponer toda esta información, entonces yo puedo analizarla de una mejor manera para saber qué peso tiene una sobre otra, ¿ok? Entonces yo puedo hacer ese tipo de análisis, ya no solo de manera puntual, sino puedo saber cómo un factor social está impactando en la ingeniería o cómo un factor social está impactando en un uso de la tierra, por ejemplo, cómo un factor social puede estar contaminando
un cuerpo de agua, o en realidad no era el factor social, porque si vemos la ingeniería de la parte social, está muy bien hecha y tiene un sistema de limpieza que hace que el río no se contamine, pero que en realidad era la parte agrícola, porque las personas cuando estaban aplicando los productos de fertilizantes que eran químicos, no hacían el tratamiento debido, entonces los químicos al momento que llovía, hacía que tuviera escorrentía hacia el río, ¿no? Entonces, ¿me entienden? Vamos a poder hacer análisis de una manera más dinámica, porque vamos a poder analizar la información una sobre otra. Entonces, ese es el potencial que tienen los sistemas de información geográfica, ¿ok? Disculpen. Entonces, vamos a poder hacer este tipo de mapas, por ejemplo. Podemos calcular, si hablamos de interpolaciones de datos, es decir, yo tengo una estación que me está tomando, en este caso, el dato de la humedad del suelo en cada uno de los departamentos de Guatemala, y yo a través de estos datos de las estaciones puedo generar a través de interpolaciones, por ejemplo, cuál es el comportamiento o cómo son las concentraciones de humedad en Guatemala, ¿no? Aquí viéndolo a una escala nacional, podemos verlo o podemos trabajarlo a una escala local. Claro, podemos trabajarlo a una escala local. Si ustedes están trabajando en una parcela de 10, 20, 40 hectáreas o más grande, ustedes pueden generar un levantamiento de puntos donde necesitan tomar datos de humedad en el suelo. Van a poder generar un mapa como este, ¿sí? Dentro de su parcela. Se diseña, por ejemplo, como vimos acá en el mapa yo puedo decir, bueno, de mi parcela necesito tomar datos de 8 puntos acá, que voy a interpolar para ver cómo es la concentración de humedad en el suelo, ¿no? O también podemos generar, a través de los datos capturados con SIG, podemos generar este tipo de modelos también, que se llaman modelos de datos o de representaciones geográficas. Esto es, por ejemplo, un mapa de INAP, un mapa bastante sencillo en el cual podemos decir, bueno, rápidamente en Guatemala, ¿cuáles son las zonas que son más aptas para plantaciones forestales? Bueno, ¿cómo podemos saber a nivel nacional cuáles son? Bueno, basemos nuestro análisis en 3 variables. Las plantaciones forestales se dan muy bien en temperaturas de 20 a 28 grados. Necesitamos otros espacios geográficos que tengan una elevación sobre el nivel del mar de 0 a 1400 metros. Y necesitamos únicamente las zonas de Guatemala en la que existen precipitaciones de los 1800 a los 3500 milímetros por metro cuadrado. Bueno, por metro. Entonces, bueno, identificamos estas zonas geográficas en el país a través de los mapas. Hacemos un cruce de esta información, asignando la importancia de cada una de las variables, es decir, de 0 a 1, qué variable tiene más importancia, la temperatura, la elevación o la precipitación, o se pueden utilizar con mismos pesos, y lo que me va a identificar es, por ejemplo, las zonas geográficas en el país que cumplen con estos criterios, ¿no? Entonces, todas estas zonas que vemos en verde aquí son zonas del país que tienen una temperatura entre 20 y 28 grados, que están de 0 a 1400 metros sobre el nivel del mar y que tienen una precipitación promedio de 1800 a 3500, ¿ok? Son parte de los análisis que podemos hacer. Y existe variedad de software. Hay software de acceso libre, ahí hay software pues también de acceso pagado. Hoy tendencia, los software libres son tendencia. Involucrarse en estos temas, y les puedo mencionar que va a requerir, digamos, que tengan buenas bases y buenas nociones del manejo de la tecnología. O sea, ahí hablamos algo tan básico como saber manejar muy bien una computadora. Créame que a veces he dado cursos y me ha costado, o sea, usar una computadora me refiero a saberse muy algunos atajos de Windows y cosas así que son claves como para poder utilizar de mejor manera los programas, ¿no? Digamos, sí. Pero, o sea, si les gusta la tecnología y les gusta todo lo que está relacionado a eso, este campo de la agricultura de precisión va a ser parte de lo suyo, ¿no? Ok, entonces hablamos anteriormente de estas 3 maneras, punto, línea y polígono, para capturar la información, ¿no? Ya mencionamos que los puntos pueden ser árboles, las líneas pueden ser caminos o ríos, y los polígonos pues, pueden ser áreas, ¿no? Existe otra manera diferente en la que podemos capturar información dentro de un sistema de información geográfica.
Este tipo de información se conoce comúnmente como los sensores remotos, que son imágenes satelitales. Entonces, ¿qué son los sensores remotos? Cuando hablamos de esta terminología dentro de la geomática, pues son sistemas de detección y medidos a distancia, ¿no? El hecho de que sean remotos es porque están a distancia. Y como están en un satélite, pues están a distancia. Pero, por ejemplo, si yo utilizo un dron y le pongo una cámara y ya lo ando volando a 10 metros de donde estoy yo, eso también es un sensor remoto, ¿ok? ¿Por qué? Porque está a distancia. Pero una cámara en mi mano, tomando una fotografía, es un sensor. No es remoto, no, porque lo tengo en mi mano, ¿ok? En cambio, el otro está más lejos de donde yo llego. Es remoto. Puedo capturar información donde yo, como ser humano, no puedo. Entonces, generalmente estos son empleados desde aeronaves, que vimos. Una aeronave es un dron o un helicóptero o un avión o satélites, con los que se obtiene información meteorológica, oceanográfica, sobre la cobertura vegetal, y hay un montón de información que obtenemos a través de los sensores remotos hoy por hoy. Para tales medidas se utilizan sistemas de detección activos y pasivos. No vamos a ahondar tanto en eso, pero sí quiero que comprendan, bueno, que básicamente el ser humano, nosotros como seres humanos, vemos básicamente en un único espectro del, del espectro electromagnético. ¿Qué me refiero con esto? El espectro electromagnético es un principio físico en el que básicamente podemos capturar o podemos visualizar la información que existe en el espacio, ¿ok? Como seres humanos podemos ver y vemos como vemos, el café es café, el rojo es rojo, el azul es azul, porque vemos a través de los colores de luz, porque vemos a través de la luz blanca. Entonces, el ojo humano está únicamente en este espectro, pero más allá del ojo humano existen otra variedad de espectros, por ejemplo, los rayos gamma, los rayos X, los rayos ultravioleta, los infrarrojos, las microondas, que tienen diferentes comportamientos. Entonces, los sensores remotos pueden capturar información en otras escalas del espectro electromagnético, es decir, pueden ir más allá de capturar la información como la ve el ser humano normalmente, es decir, pueden capturar datos dentro de este infrarrojo o pueden capturar datos dentro de estos ultravioleta. Ok, ¿y cómo lo hacen? Pues ustedes ven acá, aquí tenemos un esquema de las bandas que componen una imagen satelital. Aquí hablamos de una imagen Landsat 8, no sé si la habrán escuchado antes, pero es una imagen satelital de acceso libre de 30 metros de resolución. Ya vamos a ver eso de la resolución. Pero básicamente vemos que tenemos una banda blue, green y red que nos dice azul, verde y rojo, que son el espectro visible. Y tenemos otra serie de bandas red, near infrared, que son datos capturados en el infrarrojo, y otras bandas capturadas en otras ondas, ¿no? Pero cuando hablamos del óptico, hay que entender que podemos capturar datos más allá de lo que es capaz de ver el ser humano. ¿Por qué les menciono eso? Precisamente por esto. Cuando hablamos del ojo humano, vemos así, ¿no? Esta es una fotografía satelital Sentinel y vemos básicamente, bueno, entendemos que estas son zonas donde no hay vegetación porque es tierra destapada. Esto podemos suponer que es agua, esto que también es agua, tal vez esto de acá en medio es un camino. Y bueno, podemos ver que la vegetación es verde, ¿no? Podemos hablar que estos son cultivos y vemos hasta la forma de los riegos, ¿no? Un riego de circular. ¿Qué pasa? Como cuando en sensores remotos hablamos de colores falsos. Cuando hablamos de colores falsos, básicamente es que podemos hacer cruces de estas bandas para poder visualizar de manera diferente. Entonces yo puedo visualizar, por ejemplo, acá otra respuesta física del planeta en la cual la vegetación tiene un color rojo y puedo evaluar cuál es el estado de la vegetación en base a la tonalidad de rojo que tiene. Entonces yo puedo decir, bueno, esta vegetación es, por ejemplo, más sana o más densa o más alta que, por ejemplo, esta parte de acá, ¿no? Está en un proceso más lento. O, por ejemplo, en este de acá hay una zona que está enferma, entonces puedo ver yo esos vacíos. Entonces, digamos, voy entendiendo, digamos, esta manera de poder mapear o de poder crear estos falsos colores para poder analizar otras propiedades de las plantas. Por ejemplo, si tiene alguna deficiencia, yo voy a poder, hay que tener muy claro, es que yo voy a poder identificar la deficiencia, más no me va a decir la imagen qué deficiencia es. Eso es un trabajo que yo de esa parte, ¿no? Yo tengo que
investigar, ir a campo, tomar datos, decir, bueno, yo voy a tomar datos para saber si es una deficiencia en potasio, en nitrógeno, un déficit de agua. Entonces, esa parte de campo es lo que vamos a ir a capturar, por ejemplo, con los otros datos, como los SIG. Yo a través de puntos voy a capturar datos que me van a decir, estas plantas, por ejemplo, acá, voy a tomar un dato SIG con mi coordenada, porque los sensores remotos ya están con coordenadas, y voy a decir, bueno, en este punto está así, por tal, voy a tomar una foto, voy a hacer una evaluación, bueno, aquí hay una plaga de algo, me está creciendo esto, o algún animal, ¿me entienden? Entonces ustedes pueden ya empezar a montar esa información. Y los sensores capturan la información, y hablamos de lo que era la escala. Si bien habíamos mencionado que 1 centímetro podía ser 10 metros en SIG, cuando hablamos de sensores remotos no utilizamos una línea, sino que utilizamos un cuadro que se llaman píxeles, que me va a decir, bueno, este píxel es de 10 por 10 metros, es decir, un píxel me está representando 10 metros cuadrados de la realidad. Y dependiendo su resolución, yo voy a tener mejor detalle. Por ejemplo, si mi píxel es este grandotote, va a tener un único valor. Si mi píxel está dividido en 4, yo voy a poder empezar a ver pues otros elementos. Si mi píxel está dividido en 4 dentro de 4, va a tener más detalle. Y si ese píxel está todavía más pequeñito, por ejemplo, voy a poder ver más detalle. Como cuando vemos una resolución de una fotografía o de una cámara, ¿no? Entonces hablamos de la resolución espacial. Entonces vemos, por ejemplo, a 1 metro, tenemos un nivel de detalle como este. A 10 metros tenemos un nivel de detalle como este. Vean cómo se va perdiendo la resolución. Y a 30 metros tenemos un nivel de detalle como este. Entonces vean cómo cambia. Entonces la resolución espacial es importante porque si estoy trabajando con áreas pequeñas voy a necesitar un mayor detalle. Ahora si estoy trabajando con áreas grandes, pues me puede venir bien una resolución de 10 metros. O si son áreas exageradamente grandes, pues me puede venir bien una imagen de 30 metros, ¿no? También depende qué tipo de usos estén, porque digamos, si este tipo forestal, puramente una plantación forestal, por ejemplo, las de Petén, de las concesiones, puedo monitorearlas muy bien con una resolución de 30 metros, o de hecho de 10, pero no me conviene una resolución tan fina, porque en realidad, digamos, no demando esa necesidad de información, porque con lo que tengo aquí es suficiente, porque no tengo otro tipo de usos más allá que el manejo forestal. Ok, entonces acá, pero si es un sistema agroforestal que necesito más detalle porque hay cultivos, hay otro tipo de usos asociados, entonces sí, tal vez necesito más detalle, entonces voy a necesitar imágenes de mayor resolución. Entonces aquí tenemos otro ejemplo de la resolución espacial, vemos la fotografía de esta ciudad, 10 centímetros, 20 centímetros, 40 centímetros, 80 centímetros, 1.6 metros, vean cómo se va perdiendo. Vean cómo es al inicio, como si fuera de 12 por 12 metros, es un único color. Ni siquiera se sabe qué es cuando ya bajamos al detalle, ¿no? Entonces existe la resolución espacial. También a través de esta información que capturamos, a través de los infrarrojos que mencioné, podemos crear falsos colores y podemos crear índices que nos pueden ayudar a evaluar, por ejemplo, el estado de la vegetación, la concentración de humedad en el suelo, la concentración de humedad en las plantas. Hoy por hoy existe un gran número de índices satelitales que podemos utilizar para estudiar. Ahora bien, algo que también quiero que se lleven hoy es saber de que en sí el programa no te va a decir qué es, como les dije. Hay mucho trabajo de investigación por hacer en decir, bueno, yo puedo detectar una deficiencia de potasio en las plantas a través de los sensores con este y este método, ¿bien? Si bien existen fórmulas, las fórmulas, al igual que las matemáticas, tenemos que saber cómo aplicarlas y validarlas en campo para saber que son útiles para algo, para detectar plagas, para detectar alguna deficiencia, para monitoreo de las plantas, para saber el estado de producción, digamos. Eso todavía no existe planteado. Si bien sabemos sirve para eso, nuestra función como profesionales cuando nos interesa este campo es demostrar que esa tecnología es útil para eso y lo vamos a hacer a través de la investigación. Entonces ya podemos aquí empezar a hablar de cómo se ven los trabajos cuando utilizamos la agricultura de precisión, que son parte de los SIG, ¿no? Vemos, por ejemplo, un inventario forestal. Yo tengo aquí mapeados todos mis arbolitos, por ejemplo. Los tengo con un puntito y tengo la información que vimos anteriormente. Y cada cierto tiempo voy a cada puntito y vuelvo a almacenar la información, ya sea cada año, cada 6 meses, depende del periodo adecuado para el monitoreo. Tengo dibujados mis caminos, tengo dibujados mis ríos, yo puedo tener aquí otra información que puedo sobreponer.
Y a través de toda esta información yo puedo generar información como esta. Por ejemplo, ya teniendo esa información, teniendo esos datos capturados, yo puedo generar información raster con interpolaciones como las que vimos anteriormente y puedo hacer mapas como por ejemplo saber dónde están mis canopy height, es decir, mis árboles más altos, dónde están mis árboles más bajos, por ejemplo. Hay diferentes escalas. Seguimos viendo aquí las escalas, ¿no? Si yo tengo más datos, por ejemplo, voy a tener escalas más finas, pero si tengo menos datos, estoy haciendo un muestreo aleatorio, voy a tener datos más gruesos. Pero vean, independientemente de la resolución, que era lo que les decía, puede serme útil algo como esto. Bien, porque aquí me dice, ok, mi zona forestal más grande está de este lado y la más baja está aquí abajo, ¿no? Entonces yo puedo tener ese tipo de análisis, puedo ver cuál es el nivel de densidad de mis árboles, del dosel, qué tan denso está, por ejemplo. Entonces ya sé que esta área es la que está más alta y que también es la que está más densa. Puedo generar mapas de abundancia, de donde hay más cantidad de número de individuos. Por ejemplo, yo puedo ver que si bien esta área tiene buenas alturas y tiene un dosel cerrado, hay pocos individuos en esa área, es decir, hay árboles bastante grandes y tal vez puede ser una zona que necesito terminar de aprovechar para empezar a reemplazar esas plantas o es una zona que está en recuperación porque tuvo un aprovechamiento reciente, ¿no? Entonces, digamos, no independiente, entonces me sirve para tomar mejores decisiones, ¿no? Y también pues puedo saber dónde están mis mejores especies de plantas, es decir, dónde tengo las plantas que tienen una mayor producción para saber también tener un mejor control de qué plantas vamos a aprovechar según el cliente al que estamos vendiéndole o el estado de nuestros cultivos, ¿ok? Entonces aquí tenemos una imagen de satelital. Entonces vean lo interesante que podemos analizar. Estos son cuerpos de agua. Vemos diferentes tonalidades que podemos crear a través de algo que vemos normalmente como un sedimento nada más acá y un cuerpo de agua en color azul en el ojo humano. Vean qué tonalidades podemos obtener para analizar las propiedades físicas de los objetos cuando hacemos uso de los sensores remotos y de los falsos colores que les mencioné. Entonces ya existen diferentes maneras de que podemos representar a través de mapas cuando lo que hemos visto la información, ¿no? Por ejemplo, en esta parcela de acá podemos generar mapas que me pueden decir, por ejemplo, las zonas de vida que me está diciendo la zona o las cuencas donde está la parte más alta de las producciones. Puedo ver, por ejemplo, también el tipo de suelo ya mapeado con muestras de suelo que tomé. Puedo identificar zonas de riesgo, por ejemplo, a través de mapas como estos, zonas de deslizamientos cercanas a los bordes de las cuencas. Tengo mapas topográficos también que me pueden decir, bueno, cuál es la forma de la cuenca, cómo se va a comportar el agua al momento que llueva. Tengo mis ríos. Entonces, tengo toda esta información que yo puedo estar cruzando y actualizando periódicamente para poder tener una información que me permita de mejor planeación, ¿no? Entonces hablamos de los drones. Los drones son básicamente, su principio es el mismo, muy parecido al de las imágenes satelitales. Simplemente los drones nos permiten capturar información a una escala mucho más fina, ¿no? Los satélites que existen hoy por hoy de acceso libre son el satélite Sentinel, que tiene 10 metros de resolución y obtenemos fotografías cada 6 días, es decir, cada 6 días hay una fotografía nueva de su casa a través de ese satélite. Y tenemos también el satélite de la NASA, que es el satélite Landsat, que tiene una resolución de 30 metros y tiene una repetición de cada 15 días. Creo que ahora salió Landsat 9, entonces creo que ahora estamos igual, creo que está de por medio, entonces creo que ahora también cada 6 días tenemos fotografías Landsat. Y lo interesante es que no son del mismo periodo. Entonces tenemos, por ejemplo, cada 3 días, podríamos decir ahora en realidad tenemos una fotografía, una de 10 metros de resolución y una de 30, una de 10 metros de resolución. Entonces vean, y esa información es gratis. Ustedes pueden, si ustedes aprenden a manejarla, pueden descargarla, utilizarla, analizarla para todo ese tipo de trabajos. Entonces básicamente son sensores remotos, son plataformas pues, más ligeras que podemos utilizar. Funcionan con tecnología GPS porque hacen uso de la fotogrametría, que es una ciencia que se utiliza para medir la Tierra, es una ciencia de la topografía que mide la Tierra a través de fotos y hay hoy en día diferentes tipos de usos de drones y diferentes costos también. Entonces, por ejemplo, vemos drones como estos clásicos que son puramente ópticos para capturar información dentro del
dentro del espectro visible del ser humano, o hay también cámaras ya que te permiten, se llaman cámaras multiespectrales con las que puedes capturar información ya en las bandas infrarrojos, en el infrarrojo cercano, que fue lo que vimos que hacían los satélites, ¿no? Ya podemos tener ese tipo de sensor también montado o agregárselo a una plataforma como un dron. También vemos hoy por hoy, se habla mucho del uso de los agras, estos del DJI, para aplicación de productos agroquímicos en agricultura. Justamente es algo que está en prueba, ¿no? Es lo que decimos, muy bien, está en fase de prueba en saber la rentabilidad de este tipo de equipos. Cuando esta rentabilidad se demuestre y salga y la gente ya sepa que es rentable utilizarlos, pues va a existir un boom, como dice algún compañero, que es el futuro exacto. Ahorita estamos en una fase de prueba, de implementar, de demostrar, pero eso es a donde las cosas van, ¿no? Y vemos también los drones como estos que sirven para, por ejemplo, para sembrar semillas, que también están en evaluación, ¿no? Todos estos tipos de tecnologías, si bien son tecnologías muy cool, son tecnologías que están en estado experimental todavía. Entonces, básicamente lo que hace la fotogrametría, lo que hace un dron, es un proceso de un sobrevuelo en el cual va tomando fotografías con traslapes entre una y otra fotografía, tanto traslapes longitudinales, es decir, a un lado de la otra, como transversales, es decir, fotografías que van a ir encima de estas aquí arriba, es decir, aquí arriba otro juego de imágenes, creando estos zigzags, básicamente, con los cuales yo voy a poder procesar mi información y voy a tener una representación digital de muy alta resolución. Hablamos de 10 centímetros, píxeles de esa. Una unidad me está representando 10 centímetros del mundo real. Entonces yo veo cantidad de objetos, veo copas de árboles, veo copas, veo la milpa, por ejemplo, puedo identificar cada una de las milpas según el estado de tecnología que esté. Entonces, digamos, yo puedo ya tener un detalle mucho más alto y cubrir, por ejemplo, con un sobrevuelo, en promedio yo puedo cubrir aproximadamente 75 a 90 hectáreas con un solo sobrevuelo, ¿ok? Y hoy los drones ya tienen alcance. El último que salió, que tiene más o menos un costo accesible para utilizarlo, más o menos entre los 18,000 quetzales, que vale la pena comprarlo por el tipo de herramienta que es. Tiene alcance hasta de 5 kilómetros y creo que puedes llevarlo, si no estoy mal, decía 20. No lo he usado todavía, pero decía que 20 kilómetros es el máximo. Entonces, digamos, 20 kilómetros es un montón. Creo que nunca la llegaríamos hasta 20 kilómetros, pero ya la tecnología, vamos cómo va evolucionando, ¿no? Entonces, por ejemplo, en plantaciones forestales que están, por ejemplo, muy inaccesibles, que el trayecto puede ser lejos, yo puedo utilizar ese tipo de tecnología para capturar cierto tipo de información, para saber cómo está la vegetación ahí. Si, por ejemplo, hay un avance de algún incendio forestal, yo puedo mandar mi dron, echarme un ojo, bueno, todavía aquí el incendio no viene, está lejos, tenemos que apurarnos. Entonces, ¿entienden? Puede servir para todo eso. Entonces, generamos información como la que vemos acá. Vean qué bonito se ve esto, vean qué resolución, el detalle que tiene. Ay, perdón. Es brutal, ¿no? O sea, vemos aquí las copitas por ejemplo, aquí vemos una regeneración, podemos capturar la información de ponerle un puntito a cada árbol y luego ir a campo con cada árbol y tomar la información de cada uno de los árboles, qué especie, qué tamaño, qué grosor, ¿me entienden? Puedo tomar datos del río, puedo identificar que aquí hay cierta sedimentación, aquí también. Puedo identificar, solo con el óptico puedo identificar ya muchas deficiencias que puedo ver en mi plantación. Por ejemplo, hay zonas más verdes, zonas degradadas. Entonces ya puedo yo empezar a hacer análisis para saber qué es lo que está ocurriendo en cada una de mis plantaciones. Y esto lo puedo cruzar con información satelital que va a tener mayor resolución, pero yo sé que esta zona de acá tiene esto, ¿no? Entonces la idea es sobreponer la información. También esto muy brevemente, existe la información LIDAR también, que básicamente nos permite capturar información a través de pulsos y nos crean nubes de miles de puntos, básicamente algo como lo que vemos acá, ¿no? Es una tecnología que es bastante sofisticada, no sé si han visto los documentales de Nat Geo, lo han estado explotando mucho en el uso de la arqueología. De hecho, en Guatemala se hizo el primer proyecto famoso para ver las ciudades ocultas de los mayas. No sé si lo habrán visto, si no se los recomiendo, porque además fue en Guate, entonces vale la pena verlo nacional, ¿no? Ahí Nat Geo aquí en Guatemala. Entonces, para ir terminando ya un poco, pues mapeo, ¿no? ¿Qué hacemos de todas estas herramientas o qué es la agricultura de precisión? Básicamente es mapeo. Yo voy a poder mapear, así como vemos este mapa, a través de colores, yo voy a poder, tomando muestras en campo, yo voy a poder mapear temperatura, lluvia, cómo están las concentraciones en el suelo de diferentes
diferentes compuestos que necesito que tenga el suelo para una mejor producción, humedad en el suelo, evapotranspiración, la topografía, radiación solar, sombras, entre otros. Yo voy a poder identificar todos esos elementos a través de colores. ¿Ok? Y entonces con todo ese conocimiento, pues caemos a la agricultura de precisión, que es un concepto agronómico de la gestión de parcelas agrícolas basadas en la existencia de variabilidad en campo, que requiere el uso de las tecnologías. Veamos, sistema de posicionamiento global, ya ustedes saben qué es, sensores, hablamos de sensores remotos o sensores como los que dije que pueden capturar datos en campo de temperatura o transpiración y todo esto, satélites, imágenes aéreas de drones, juntos con los sistemas de información geográfica. Vean cómo estos conceptos que forman parte de la agricultura de precisión, ahora ustedes ya los conocen. ¿Y para qué me va a servir todo eso? Como hemos estado viendo, pues para planificar, para poder estimar, evaluar y entender dichas variaciones, para poder entender de mejor manera cómo está funcionando nuestra parcela o nuestra área de estudio. La información recolectada puede ser usada para evaluar con mayor precisión la densidad óptima de siembra, estimar fertilizantes y otras entradas necesarias y predecir con más exactitud la producción de los cultivos, ¿ok? Entonces, básicamente aquí vemos este gráfico que nos está diciendo eso, ¿no? Vemos aquí cómo podemos, de hecho, en agricultura de precisión, aquí también el tema no es propiamente la agricultura extensiva, pero en la agricultura extensiva hasta te habla ya del preparado del suelo también, tractores con GPS que hacen toda la labor de preparado del suelo, entonces ya hay en realidad en fincas, en otros países, procesos bastante ya automatizados para poder hacer todo este tipo. O sea, si hay fincas en Guatemala, pues los ingenios han experimentado bastante con eso. Yo tengo algunos colegas ahí, pues me han contado que los resultados han sido buenos. Y en realidad es documentación que nos sirve o como respaldo, ¿no? Cuando nosotros llegamos a nuestro trabajo, donde pensamos trabajar y queremos pues que este tipo de tecnologías se estén utilizando, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá, veamos, esto es lo que quería que, por ejemplo, acá yo puedo hacer un muestreo del suelo, puedo medir nitrógeno, puedo medir potasio, puedo medir manganesio, todos esos elementos que nos interesa saber cómo son las concentraciones en el suelo, ¿no? Generalmente aplicamos en el suelo porciones similares en todo el suelo y lo revolvemos para crearlo. Pero si generamos un mapa y hacemos un muestreo, vamos a poder saber en realidad las concentraciones más precisas que necesitamos. En realidad no necesitamos, supongamos que el rojo es nitrógeno, en realidad no necesitamos agregar nitrógeno en todo el terreno, sino únicamente en las zonas rojas. Entonces eso me va a obtener un mejor suelo, porque este suelo no necesita solo y voy a tener un mejor aprovechamiento también de mis recursos económicos, porque en vez de invertir toda esta cantidad de nitrógeno, ya no voy a comprar tanto, no que solo para lo que necesito, ¿no? Eso era, por ejemplo, lo del suelo. Y así para cada uno de las fases que a ustedes sepan o manejen o se les vengan ahora a la cabeza, van a poder aplicar. Por ejemplo, me gusta este gráfico de Índigo. Hay mucha documentación de agricultura de precisión, sobre todo de tipo comercial. Si ustedes buscan, si bien hay alguna documentación científica, la que tiene, digamos, mayor consulta son la comercial, ¿no? Y ellos también han hecho mucho esfuerzo. Y recuérdense que todo esto comercial va un poco de la mano de la ciencia, ¿no? Como decimos, si queremos vender algo, tenemos que demostrar pues que es rentable, ¿no? Para nuestro cliente. Entonces, preparación del terreno. Veamos aquí un ciclo de la agricultura de precisión. Control de siembra. Monitoreo para ver el crecimiento. Protección, con la que podemos ir midiendo y conociendo los estados de las plantas y del clima, fase de floración, fase de producción y terminamos con la cosecha, ¿no? Y luego volvemos a empezar el ciclo. Por ejemplo, esto puede ser a nivel total o a nivel como lo que vamos a platicar hoy, que son los sistemas agroforestales, que puede ser, por ejemplo, solo una parte de una parcela, una parte de los árboles, pero digamos, podemos tener, lo que hay que entender es que podemos tener este tipo de control a lo largo del proceso de crecimiento o de producción de las plantas dentro de nuestra área, ¿no?
Entonces vemos acá preparación del terreno, sembrado, abonado, fertilizantes fitosanitarios, es todo los impactos, ¿dónde tenemos beneficios cuando hacemos uso de la agricultura de precisión, ¿no? En preparar el terreno, ya como les expliqué, podemos aplicar las concentraciones de una manera más eficaz, más eficiente y ya no tan general. Vamos a poder sembrar de una manera más ordenada, vamos a poder controlar el abono también, lo mismo cuando vamos, ya sabemos en qué zonas tenemos que agregar más de tal abono o menos. Si tenemos un control del monitoreo del sembrado de las plantas, cada cierto tiempo vamos a saber qué fertilizantes también necesitamos, donde a través de fotografías aéreas o con imágenes satelitales tenemos deficiencias de tal tipo, donde tenemos que aplicar ya no a todos, sino a la zona puntual donde está ocurriendo el problema. Vamos a poder tener controles con receptores en campo que me van a decir, por ejemplo, cuál es la mejor hora para aplicar algún tipo de fertilizante para que tenga menos dispersión en el aire y un mejor aprovechamiento, o que tenga las condiciones proyectadas que en la tarde, por ejemplo, va a ser un clima que es el ideal para que las plantas puedan absorber mejor este compuesto que le estoy aplicando al suelo. ¿Me entienden? Más de ustedes una mejor planificación también de esto. Y van a poder utilizar pues los ordenadores, como hablamos, la informática es parte de esto, van a poder utilizar sus tablets o sus móviles, sus mismos dispositivos móviles, porque todos estos dispositivos hoy por hoy funcionan sincronizados, ¿no? Entonces lo que yo veo en mi computadora lo puedo ver en mi tablet, lo puedo ver en mi teléfono. Vamos a utilizar las imágenes satelitales para todo este proceso y vamos pues también a utilizarlo hasta para la recogida de la cosecha, ¿no? Hay proyectos hoy que llegan hasta ese nivel. Entonces aquí vemos otro gráfico bastante bonito, este me gusta bastante. Las herramientas de la agricultura de precisión pues permiten monitorizar, de manera sencilla y global para optimizar la producción, ¿no? Entonces justamente lo que hemos estado viendo, ¿no? ¿Cómo podemos hacer o crear este monitoreo, este orden dentro de nuestras pensiones? Vean, es algo que tal vez pues, se ve bastante tecnológico. Pues claro, fue lo primero que vimos, la tecnología, o sea, es hacer uso de tecnología. ¿Ves? Aquí tenemos los satélites que van a estar monitoreando nuestras parcelas, nuestros monitoreos de campo a través de parcelas también, por ejemplo, datos de estaciones climáticas que van a estar tomando datos en campo, estaciones, por ejemplo, puedo poner acá el sistema de agua también con un contador de agua que me diga con GPS dónde están mis contadores de agua y cuánta agua está yéndose por acá. Eso lo puedo correlacionar, por ejemplo, con el estado de vegetación que acabo de ver que mis plantas están teniendo alguna deficiencia, y si es hídrica, puedo ver que tal vez mi contador de agua, el agua está reduciendo la porción, entonces puedo mejorarla. Entonces, ¿me entienden? Al final es poder utilizar todas estas tecnologías que vimos, poder aplicarlas a esto. Y yo no soy experto en esta área, ustedes tendrán un montón de ideas más y se puede utilizar para esto, para lo otro, querrán preguntar, ya vamos a llegar a la parte de las preguntas, pero vean, digamos, todo lo que busca eso, ¿no? Básicamente es tener ordenado, planificado, poder consultar, por ejemplo, yo puedo pinchar un arbolito y me va a decir este arbolito tiene tal cosa, esta casa tiene tal cosa, la energía del panel solar es de tanto, si lo presiono, por ejemplo, este árbol es de tal especie, es un producto maderable, su próxima corta está planificada. Podemos tener ese tipo de proyecciones en nuestros datos, ¿me entienden? Entonces yo puedo decir, por ejemplo, bueno, el próximo mes va a haber un aprovechamiento de hortalizas, por ejemplo, de la zona de hortalizas, y vamos a ver según nuestros registros cuáles son las hortalizas que están ahorita como de punto, o cuál es la mejor parcela que podemos quitar, o quitamos mitad de una y mitad de otra. Entonces, ¿me entienden? Para tener ese control de nuestro sistema, ¿no? Entonces, lo mismo que ocurre con un sistema, pues como este, ocurre con un sistema agroforestal, en el cual vamos a tener no solo información puramente tal vez de datos de producción y meteorológicos, sino que vamos a agregarle esos otros datos que forman parte de un sistema agroforestal, donde tenemos, por ejemplo, la parte de biodiversidad, la parte de los dispersores, las plantas medicinales, la parte de aprovechamiento, digamos, todo ese concepto agroforestal sostenible que busca básicamente cumplir este tipo de sistema, ¿no?
que responda a la conservación del medio ambiente, a una mejora económica y a una mejora social, ¿no? Entonces, ¿y cómo vamos a poder lograr eso? Pues hay técnicas que ustedes conocen de sus fundamentos dentro de las prácticas, y básicamente los sistemas agroforestales vienen a ofrecer un mundo, la agricultura de precisión viene a ofrecer todo un mundo con el cual ustedes van a poder utilizarlo para poder capturar esa información, para poderla ver representada en mapas, para poderla llevar a gráficas y tablas, para generar estadísticas. Van a poder hacerlo a través, ya no solo con el método que generalmente utilizan, sino hoy por hoy tenemos otros métodos que nos pueden servir para poder capturar ese tipo de información. Y básicamente, no sé si ustedes conocen esto, pero básicamente un sistema agroforestal cumple con muchos de los ODS, que son los compromisos internacionales que tenemos, y básicamente nos puede servir, por ejemplo, como una base para saber dentro de esto, cómo lo que estamos haciendo a través de nuestros sistemas agroforestales y utilizando las tecnologías responden a estas mejoras de los ODS que buscamos hoy por hoy como seres humanos, ¿no? Para el final, yo tengo un último videito acá que quiero que vean, que básicamente es un resumen de lo que generalmente uno ve cuando busca videos de agricultura de precisión, y pues espero que ahora que lo vean ya con otros ojos, con todo lo que han aprendido hoy. Espero que hayan logrado aprender, y espero que pues puedan verlo de esa mejor manera, ¿ok? Entonces voy a reproducirlo y me dicen si se escucha. Hicimos una prueba con Mónica y si se escuchaba, entonces vamos a ver ahora. Es notorio que la agricultura de precisión actual sería prácticamente imposible sin el uso intensivo de teledetección, sistemas de posicionamiento global e imágenes satelitales. Las imágenes de satélite son una representación pictórica de datos de la superficie terrestre, obtenidos a partir de sensores en órbita. La ciencia del procesamiento de estos datos para convertirlos en imágenes coherentes y útiles en la agronomía es la teledetección. Esta herramienta, junto con las imágenes satelitales adaptadas a medida, ofrece a los agrónomos de hoy la oportunidad de obtener gran cantidad de datos sobre las condiciones tanto pasadas como presentes de extensas áreas de cultivo y lotes de terreno, lo que permite monitorear el desarrollo de cultivos en curso y tomar decisiones críticas con base en información confiable. La vida útil de un satélite oscila entre los 5 y los 15 años, dependiendo de factores externos como la atmósfera, la disponibilidad de combustible, la correcta operación de sus equipos y la ocasional colisión con basura espacial en órbita que viaja a 27.000 kilómetros por hora, representando un riesgo constante. Los 4.922 satélites operativos que hay en órbita en la actualidad se clasifican de acuerdo al tipo de órbita, sensor, resolución y uso. Gracias a la teledetección, se puede detectar de forma oportuna y precisa problemas de fertilidad, enfermedades, sequías, vigor de las plantas y cambio en el uso del suelo. Además, se puede proyectar los rendimientos futuros de los cultivos con entre 2 y 3 meses de anticipación y con el 80 al 90% de precisión. Agropedia, por Agrotendencia TV. Ok, muy bien. Pues ahí me quedaría yo con la presentación. Daría el espacio ahora para escucharlos a ustedes, escuchar sus preguntas, que me cuenten un poco cómo ahora que ya están en último año, están haciendo sus tesis también, cómo ven la aplicación, cómo ven el uso, conocían las herramientas, ya las han utilizado. No sé, cuéntenme un poco también de su experiencia con respecto al uso de estas tecnologías, ¿no? Entonces vamos a darle el espacio ahora a ustedes, o Mónica, no sé cómo se va a manejar la parte de las consultas.
Sí, Miguel, vamos a esperar a que los estudiantes puedan compartir con nosotros alguna experiencia o alguna duda, alguna pregunta que ellos tengan. Jóvenes, hagan sus preguntas, que ahorita es el tiempo. Vamos a ver, si no vamos a decir nombres al azar ahí para ver qué les pareció. Vamos a ver por acá. No me aparecen los nombres. Creo que es aquí. Aquí está. Cambiar diseño. Mosaico. Aquí está. Un 29. Muy bien. Ay, juela, no se puso. Bueno, no sé, no veo preguntas, chicos. Quizá profe Maco nos puede ayudar ahí. Pues al principio no lo presenté, pero profe Maco, él es el encargado de este curso, quien fue el que nos dio su espacio para poder llevar a cabo esta charla. Profe, buenas tardes. Gracias por el tiempo que nos dio y estamos aquí. Quizá usted nos pueda ayudar aquí en este tiempo de preguntas para que los estudiantes también puedan expresar sus dudas, comentarios, o si en dado caso usted tuviera algún punto de vista, algo que compartirnos, pues estamos aquí. Es el tiempo. Gracias, Mónica. Bueno, gracias. Siempre agradezco la intervención de ustedes, ¿verdad? A estar tratando de comunicar toda la información que tenemos hoy en día y el acceso a ello, ¿verdad? En el medio en el que estamos, pues podríamos decir que tenemos ciertas limitaciones en cuestiones no sé, económicas o bueno, nuestra agricultura todavía está un poco de manera análoga, por decirlo de esa manera, pues hablando de manera análoga, pues cuando hablamos de topografía, estamos viendo con los muchachos ahorita en el curso de gastronomía y estamos viendo aparatos de medición convencionales a nivel tipo A, que prácticamente en campo, pues nos ayuda pues, a estar haciendo algunas actividades que van en función al uso sostenible de nuestros recursos suelo. Pues esta información, inclusive teniendo ese acceso, por decirlo así, básico o convencional, inclusive nuestra sociedad aún ignora de la existencia de este tipo de tecnologías. A pesar de los años que se va hablando de todos estos temas, ¿verdad? Pues cada una de las organizaciones que ha existido ha trabajado con las organizaciones, con nuestra gente, ¿verdad? Pero siempre va a ser necesario nuestra intervención, nosotros como ente que transfiere toda esta información. Y yo espero que los muchachos, ¿verdad? Que conozcan, y yo sé que son un poco tímidos, pero yo creo que han de tener esa inquietud. O como lo decía también Miguel cuando empezó toda la plática. Claro. Nosotros, los que tenemos al menos 30 o 35 años, para arriba estoy mal, vimos esa transformación no sé, el almacenamiento de datos, de cómo se transfieren los datos. Y los muchachos que ahorita están ingresando en un mundo literalmente todo tecnológico, pues nosotros notamos cómo, si antes lo hacíamos de manera análoga, pues hoy podemos aprovechar todas esas bondades y utilizarlos en los medios remotos, en este caso, pues en lo que es en la docencia, y hay otras aplicaciones. Pero pues yo también he visto cómo hemos tenido acceso, por ejemplo, al modo pirata, por decirlo de esa manera, de ArcGIS. Luego cómo algunos diseñadores se unieron y armaron este QGIS, y cómo esto se está asociando al sistema de Google. Y mediante nuestros dispositivos pues estamos transmitiendo siempre información
y que está aprovechando Google y lo tenemos ahorita accesibilidad a ello, ¿verdad? También tenemos imágenes de satélite mediante Google Earth, que como lo digo, pues está vinculado al tema de este QGIS. Pues esperando que los muchachos pues en algún momento encuentren la vinculación en el ámbito que se vayan a estar ellos desarrollando, pues en la parte de agricultura, está la parte de ciencias ambientales, la que estudiaste vos, creo que es agrimensura, ¿verdad? La de medición de tierras, pues, o geomática, pues hay basta información que podemos estar teniendo acceso. También los drones hoy en día pues se están volviendo un poco más accesibles, o sea, se están volviendo, por decirlo de esa manera, más baratos, por decirlo así. Inclusive pues a pesar de la inflación pues podemos aprovechar y hacer ciertos trabajos y poder ofrecer un servicio a la población y la gente pues tiene recursos, solo es de tratar de canalizarlos y hacer ver que todo ese trabajo puede ir en bien de estar haciendo el tema del uso sostenible de todos los recursos que tenemos a nuestro medio. Entonces, como yo les digo, pues yo lo veo de esa manera. Los muchachos sí, me imagino que están un poco tímidos, pasó en la plática anterior, y solo uno de los compañeros, si no estoy mal, estuvo ahí haciendo ciertas preguntas, pero como te digo, estos temas hay mucho que profundizar. Existen medios, digamos, donde especializarse, pues hablando de temas ya, sea en la universidad o sea ya a nivel de licenciatura o nivel de maestría, donde ya profundizar mucho más estos temas o especializarse pues de esa manera, ¿verdad? Entonces, invito a los muchachos, pues, si tienen alguna inquietud o alguna duda, pues no tener ese miedo de estar haciendo esa pregunta y aprovechar de los conocimientos que nos están tratando de transmitir. Gracias, ingeniero. Sí, chicos, aprovechemos, o si no quieren hablar, dejen un comentario en el chat, si se sienten un poco tímidos. Vamos a ver, aquí hay un comentario, dice Salucen Ever Lizardi, dice, por parte mía, toda la información que nos compartió estuvo bastante compleja. Lo siento, Sal, intenté hacer lo más simple posible, como mencionó el ingeniero. Por ser temas tecnológicos, a veces pues necesita uno tener bases en ciertos principios para que se entienda un poco mejor, pero no había pues, suficiente tiempo para entrar en detalle en tanto. También aquí nos dice Rosalinda, se habló sobre los beneficios que son importantes, pero hay desventajas que podría tener en agricultura. Desventajas, veamos. Puede haber desventajas, seguramente pueden haber, como en cualquier proceso de implementación tecnológica, pero recordemos que la agricultura de precisión viene a ser una herramienta que viene a fortalecer las técnicas. Ya el ingeniero hacía ver que se trabaja de manera muy análoga, ¿no? Entonces la idea, por ejemplo, de utilizar la agricultura de precisión es venir a poder mejorar las cosas como se hacen en este momento. Desventajas puede ser, por ejemplo, que sea mal aplicado. Una tecnología, cuando hablemos que es mal aplicada, podemos decir que si bien una imagen me está diciendo que el estado de la vegetación está malo, porque en vez de que sea un rojo, es un tono rosado, puedo ir yo a campo y darme cuenta que en realidad no es que la plantación esté enferma o tenga alguna deficiencia, simplemente el estado de la fenología de ese parche o de esa zona forestal tiene una fenología diferente, pero no precisamente está asociada a una enfermedad. Entonces, desventajas que ocurren muchas veces es que se cree que como el producto espacial siempre te va a dar un mapa y te va a dar colores, se tiene la mala tendencia a que solo se meten los datos, se procesan y eso es. Entonces, no es tan así. Por eso les dije, la agricultura de precisión va de la mano de mucha investigación, de demostrar su uso. Si bien, por ejemplo, ustedes van a ir a campo a tomar datos dasométricos de los árboles,
van a ir con sus instrumentos y van, no sé cómo lo hagan actualmente, no sé si llevan, por ejemplo, un GPS en la mano y llevan una boleta de campo en la que van a registrar todos los datos dasométricos, la altura del árbol, el DAP, todos estos datos los apuntan en una boleta de papel. O, por ejemplo, hoy por hoy podrían utilizar un Google Forms, que sería mucho más rápido porque ya no tenemos que regresar a la oficina, vaciar todos los datos en un Excel y luego utilizarlos, no que ya solo regreso a casa, exporto el Excel desde Google Forms y ya tengo mi base de datos construida. Entonces, digamos, como le digo, las herramientas tecnológicas en realidad vienen a fortalecer, a dar mejor uso a la información, a hacernos más eficientes. Pero si nosotros hacemos mal uso de la tecnología, pues nuestros resultados van a ser muy malos. Entonces son trabajos que necesitan expertise para poderlos aplicar porque tenemos que hacerlo de la manera correcta. ¿Ok? Entonces, eso sí, desventajas podría ser entonces, podríamos hablar que a veces hay un mal uso de la información cuando no se hacen las cosas bien, ¿ok? Entonces, y eso ocurre con cualquier tipo de tecnología, ¿no? Y muchas veces como seres humanos tendemos a hacer eso, tendemos a hacer un mal uso generalmente de las tecnologías porque son más fáciles, porque son más cómodas, en realidad no, o sea, tenemos que hacer un uso correcto de las mismas para ser más eficientes, para agilizar nuestros procesos, para tener mejores resultados, que es lo que nosotros buscamos. Y hoy por hoy lo que más valioso es el tiempo. Lo que menos queremos es invertir menos tiempo en las cosas. Entonces, ese tipo de tecnologías, en vez de yo ir a hacer un recorrido que me va a tomar una inversión y un tiempo para saber cómo está un área forestal, hoy paso el satélite por la mañana tomando una fotografía satelital, yo puedo descargármela, la veo, bueno, aquí no se ve absolutamente nada, o sea, todo está como la imagen anterior. Entonces, no necesito ir a hacer el monitoreo, por ejemplo, puedo ir hasta la siguiente quincena o hasta el siguiente mes, porque no se ha evidenciado que exista algún fenómeno que esté ocurriendo dentro de la parcela, ¿ok? Entonces, digamos, como le digo, vienen a fortalecer en realidad este tipo de herramientas. Y algo que es muy importante es que muchas de estas herramientas son hoy por hoy de acceso libre. Entonces hay que aprovechar que son de acceso libre, no tienen ningún costo, solo el aprender a manejarlas. Y si bien el aprender a manejarlas puede parecer una tarea compleja, yo los invito a hacer uso de YouTube. En YouTube podrá dar risa, pero ahí hay un sinfín de cursos gratis que ustedes pueden tomar para empezar a aprender a utilizar las herramientas satelitales, descargarlas, utilizar los SIG, hacer cálculos. O sea, hay mucho curso gratis que ustedes pueden tomar. Y ustedes son justamente la época digital, o sea, su generación es la dueña de ese mundo, es la que hoy por hoy maneja eso y nos deja atrás a nosotros porque nacieron en un mundo propiamente virtual. Entonces, ustedes mismos como profesionales que van a hacer, deben hacer uso de estas herramientas, pues son parte de su generación, por así decir. De hecho, son suyas para utilizarlas, para que las implementen, para que podamos alcanzar este desarrollo sostenible, porque es parte de los compromisos que tenemos como todos los ciudadanos en el mundo para con nuestro planeta, ¿no? Entonces, por eso se ha dado todo ese acceso a esa información. Dice por aquí alguien más, vamos a ver qué otros comentarios. Ya vi que hay varios. Muy bien. Dice Bosel, Gela Beatriz Bosel Castro. La agricultura de precisión en Guatemala ofrece una visión futura rentable según los avances que ha tenido hasta ahora. Yo trabajo en la parte de investigación, sobre todo a nivel espacial, Gele. Hay mucho estudio, sobre todo en otros países, que ha demostrado la eficiencia de hacer uso de este tipo de tecnología. Algo que es importante de diferenciar con otros países, por ejemplo, países europeos o países como Estados Unidos, que hacen mucho uso de esta tecnología, es que ellos, sus condiciones topográficas en el país son muy diferentes a las nuestras. A excepción de nosotros en Costa Sur, donde tenemos grandes extensiones planas de tierra, que es donde se ha hecho uso más de la agricultura de precisión, pueden decirte que es rentable. Pero, por ejemplo, si lo queremos aplicar en zonas en las que la topografía es muy escarpada, que las condiciones del terreno pues son complejas, irregulares, va a ser un poco más difícil que esta tecnología tenga la misma rentabilidad. Son cosas que, como les menciono, habría que experimentar. Y tampoco se trata de utilizar todas. O sea, el hecho de que existan drones, uno puede pensar que quiero utilizar drones porque los drones, ya vi unos videos y se ve bien chilero, pero en realidad hay que pensar en la utilidad.
si bien drones es muy caro y no va a tener un uso importante dentro del manejo forestal, no lo voy a considerar, pero por ejemplo, capturar los datos a través de formularios de mi teléfono para saber la ubicación de cada una de mis plantas y poderlas consultar a través de estos puntos que les mencionaba o líneas, o saber cuál es el estado de producción de una parcela, eso sí me va a servir mucho. Por ejemplo, el de acceso gratis, voy a generar una base de datos más ordenada de toda mi información y es parte de la agricultura de precisión. Sí, estoy utilizando una de las herramientas de agricultura de precisión porque me va a ayudar a planificar de una mejor manera. Entonces, hay que también saber qué herramientas podemos utilizar. No vamos a aplicar siempre todas. En un plano ideal, lo ideal fuera todas, pero pues no siempre puede ser así. Porque si tu parcela también, por ejemplo, es muy pequeña, no te conviene tal vez usar agricultura de precisión porque el sistema que utilizas y tu área es pequeña, pues te viene bien utilizarlo como está ahora. Harías una inversión demasiado grande y el beneficio que tendrías de eso no sería en realidad muy bueno, ¿no? Sin embargo, cualquier agricultor, eso sí, hay aplicaciones móviles hoy de predicciones climáticas que pueden descargarse desde su teléfono, desde el Play Store, el iStore, que te dan ese tipo de información. Por ejemplo, que se actualizan cada media hora, que la información satelital. Entonces, eso sí lo puedes utilizar y no necesitas ser experto para utilizarlo, solo lo descargas. Si sos propietario de una plantación forestal o de un sistema agroforestal, ese tipo de información te va a interesar, no te va a servir. Entonces, es gratis. Entonces, hay que aprovechar, como les digo, de las herramientas que tenemos hoy acceso. ¿Cuántas veces es necesario implementar esa tecnología en un cultivo anual o perenne? ¿Cuántas veces? Creo que esa pregunta es más fácil que la respondan ustedes mismos, pues ustedes son los expertos en saber, por ejemplo, si yo tengo un cultivo de caoba, cada cuánto yo tengo que monitorear la caoba. Yo no sé si lo ideal es un mes, si lo ideal es cada 6 meses, un año, pero por ejemplo, hagamos de ejemplo que lo ideal para monitorear la caoba de ir a campo es 2 veces al año. Ok, yo voy a seguir haciendo mis 2 monitoreos que he venido haciendo 2 veces al año, solo que ahora voy, en vez de llevar boletas de papel, voy con mi teléfono a tomar los datos y creo mis bases de datos de una vez automáticamente. Pero durante el resto del año, sin ir a campo, yo puedo utilizar las imágenes satelitales, descargarlas y estar viendo cómo está esa área. Cómo está hoy, cómo está dentro de 5 días, cómo está dentro de 5 días después, cómo está dentro de 5 días después. Bueno, no ha cambiado nada, voy a esperar, pasaron 15 días, bueno, voy a bajarme la otra imagen para ver cómo puedo ver cómo está. Pero en esto veo en las noticias que hay un incendio forestal en esa área cerca de donde está la planta. Hijo, la gran, y no puedo ir ahorita porque yo tengo fondos hasta para ir dentro de 3 meses y que, bueno, puedo ver a través de una imagen satelital si el incendio llegó hasta mi plantación forestal. Puedo calcular cuál fue el impacto, cuánta área perdí, si yo tenía inventariados mis árboles, puedo saber cuánta zona se perdió porque tendría el polígono de lo que se quemó, sabría cuánta madera perdí, cuánta inversión perdí, cuánta producción perdí, ¿me entienden? Entonces, de esa información ya la puedo consultar y teniendo mi base de datos podría hacer ese cruce de información y decir, bueno, yo perdí tanta producción, ya sea de tipo agrícola, medicinal o de biodiversidad. Si hablamos de un SAF, había, por ejemplo, ahí tal biodiversidad y fue la zona que justamente se quemó, por ejemplo. Entonces, digamos, podemos hacer eso de manera remota. Y como les digo, lo mejor hoy por hoy es que es de manera gratis, o sea, no va a tener ningún costo hacer eso. Produce efecto negativo contra el medio ambiente. Pues las tecnologías existen, los satélites están ahí arriba. Un satélite no solo sirve para una única función, estos satélites tienen miles de funciones más, no es decir que los satélites ópticos o los que toman fotos solo están ahí para eso, tienen telecomunicaciones, capturan datos de un montón de cosas más, meteorológicos, esto, lo otro. Entonces, digamos, son dispositivos que ya existen, causan contaminación en el espacio, sí, generan basura espacial, algunas veces cae de regreso a la Tierra o si no se quedan dando vueltas alrededor del planeta. Más allá de eso, pues
todos utilizamos nuestra computadora diariamente, utilizamos nuestro teléfono diariamente y no vamos a hacer más uso que de ese tipo de herramientas, la computadora, el teléfono e ir a campo. Entonces, yo pensaría que su efecto en el cambio climático, en el medio ambiente, en realidad de usar las tecnologías estas es muy poco, ¿no? Los drones son eléctricos, por ejemplo, la mayoría no son de gasolina, ahí evitamos, por ejemplo, la quema de hidrocarburos, también hay de gasolina también, pero por ejemplo, va a depender el uso que le estemos dando, pero por ejemplo, si hablamos de drones de aplicación de fertilizantes, pueden ser de gasolina, pero anteriormente utilizábamos una avioneta, entonces si compensamos